buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Bienvenidos a otra nueva sesión de entrevistas mujeres expertas en Asia. Y en esta ocasión tenemos a Vania. Antes de continuar con la entrevista, los continuamos a suscribirse, a darle like y a compartir nuestro canal. Entonces, sin más preámbulos, bienvenida, Vania, y nos gustaría que te presentaras un poco y que nos dijeras en qué consiste tu labor docente, tu labor de investigación y también en qué temas te has enfocado para la investigación. ¿Qué tal, Mónica? Muchas gracias por esta invitación. Yo soy Vania de la Vega Xiota y soy secretaria académica del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África de la Universidad Nacional Autónoma de México. Llevo 17 años trabajando en esta universidad. Entré por la puerta de la docencia a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales para la carrera de Relaciones Internacionales. Y ahí he dado algunas materias. La materia de Geografía Económica y Política para primer semestre fue la que vi por muchos años. Después, ya que regresé de la maestría, me asignaron la clase de Asia y el Pacífico. Y a partir de entonces también una vez me invitaron a impartir la clase de Relaciones Actuales entre México y Asia del Pacífico, que es una optativa para últimos semestres. Y desde hace 2 años estoy a cargo del grupo piloto del grupo de Contemporary International Politics, que se imparte por primera vez en la historia de las licenciaturas de la facultad en inglés. Vania, muchísimas gracias nuevamente por aceptar nuestra invitación. Bueno, nos gustaría saber un poco más sobre ti, sobre lo que piensas. Una de las cosas que le preguntamos a nuestras colegas, a nuestras invitadas, es que además de lo que ellas investigan, ¿cuáles temas crees que sean interesantes para que otras personas, mujeres, se puedan interesar en la investigación? Bien, en términos formales, mi trabajo aquí en el PUEA es impulsar los estudios sobre Asia y África desde la UNAM y desde México con una perspectiva situada. Es decir, no tener que pasar por los sesgos tradicionales, eurocéntricos, y más bien entender a las sociedades asiáticas y africanas desde su diversidad y su complejidad, ¿no? Sin caer en simplificación. Entonces, bueno, desde ahí hemos podido aprender muchísimo de las sociedades asiáticas y africanas. En mi caso personal, yo estoy especializada en Japón, allá estudié la maestría y desde antes era mi área de interés. También, bueno, a lo largo de los años el tema que he desarrollado es desarrollo industrial, pero últimamente pues he aprendido muchísimo de género. Y me parece un tema sumamente importante porque resulta que no somos tan diferentes en ese sentido, ¿no? Las brechas de género, tanto en México como en Japón, pues son grandes, sobre todo de acuerdo al informe global de las brechas de género, pues ambas sociedades tenemos deudas grandes en cuanto a empoderamiento político y empoderamiento económico. No así en educación ni tampoco en salud. Básicamente en estas dos dimensiones las brechas están cerradas. Entonces, a partir de estas brechas en estas dos dimensiones, se pueden hacer comparaciones y se pueden hacer recomendaciones, ¿no? De cómo hacemos para traer más mujeres a la política, a altos puestos directivos, tanto en México como en Japón, y también a cerrar las brechas económicas. Gracias, Vania. Y de hecho te adelantaste un poco a nuestra siguiente pregunta, que se enfoca precisamente en la situación de la mujer en Asia. Tú ya nos mencionaste que eres especialista en Japón o que te has enfocado en ese sentido en el caso de Japón. Entonces, me gustaría preguntarte si hay algo más que quieras agregar sobre la situación de la mujer en Japón, además de lo que ya nos mencionaste, o si te gustaría retomar a nivel general la región sobre qué podríamos decir de la mujer en Asia, en Japón, o incluso podría ser otro país que te haya tocado conocer o visitar. Sí, primero me gustaría ir de lo general a lo particular. Entonces, en términos generales, es muy interesante cuando vemos los rankings de las brechas de género,
cómo países asiáticos, sobre todo el este de Asia, pero no exclusivamente, también aquellas economías que se han visto beneficiadas por el petróleo, tuvieron un crecimiento económico muy rápido y entonces pareciera que el desarrollo social se quedó un poquito atrás, ¿no? Entonces, estos países, eh, a pesar de tener posiciones económicas en cuanto a Producto Interno Bruto privilegiadas, son grandes economías, también están muy atrás en los rankings del índice global de las brechas de género. Entonces, es el caso de los 3 países del este de Asia y muchos de los países de Medio Oriente que dependen del petróleo, ¿no? Entonces, para el caso específico de Japón, eh, son mujeres sumamente educadas. No es el caso exclusivo de Japón, también a veces sucede en México que la brecha incluso es negativa, ¿no? En términos educativos. Es decir, que las mujeres pasamos más años estudiando que nuestros pares hombres. Entonces, en ambos casos, la manera en la que se explica es que, pues sí, hay mucha apertura para que las mujeres estudien en condiciones similares a los hombres, no así para insertarse en el mercado laboral. Entonces, pues muchas prefieren entonces seguir estudiando en lo que deciden o en lo que encuentran alguna alternativa. En cuanto a brechas políticas, en Japón, bueno, al día de hoy no ha habido una primera ministra, ni tampoco se ve de manera muy clara que la vaya a haber en el futuro inmediato. Y en la dieta, pues también, ¿no? La representación que tienen las mujeres es muy baja. En ese sentido, México, si bien todavía hay una brecha política importante que cerrar, pues ya tenemos una jefa de Estado, también ha habido muchas gobernadoras, la participación en el Congreso pues ya apunta siempre a la paridad. Eh, y en cuanto a eso, en cuanto a situación política, también valdría la pena mencionar puestos ministeriales, ¿no? En México es común que haya secretarias de Estado. Y luego está la brecha económica, ¿no? O sea, hay brechas salariales. La pandemia dejó al descubierto para ambos países, y no exclusivamente, sino para muchos países del mundo, que está el tema del desempleo voluntario, ¿no? Y lo que sucedió durante la pandemia es que primero hubo desempleo formal, es decir, que en tanto que hay muchas mujeres japonesas dedicadas a la industria de la hospitalidad, fue lo primero en cerrar por contacto cero, porque este tipo de industrias no dejaron de proporcionar sus servicios. Y entonces las mujeres de una manera obligatoria pues regresaron a sus casas porque no existía en ese momento su fuente de empleo. Pero luego estaban las que estaban en otro tipo de trabajo, pero igualmente decidieron dejar de ir o renunciar o darse de baja temporal porque somos las mujeres las encargadas de las actividades de cuidado. Entonces, pues ¿a quién se cuida? Primordialmente a niños, a enfermos y ancianos. ¿Y quiénes los cuidan? Las mujeres. Entonces, aunque los trabajos allí siguieran, ellas mismas decidieron apartarse, ¿no? Entonces es una tendencia mundial. Sin embargo, bueno, para Japón fue sumamente significativo por eso, porque hay muchas mujeres dedicadas a la industria de la hospitalidad y lo que representa a nivel global por la industria de la hospitalidad japonesa. Vania, nos encantaría saber, quisiéramos que nos contaras acerca de algún libro que sea importante para ti, por las razones que tú nos digas. No tiene que ser un libro académico, es lo que, vamos, la importancia que tú le das a algún libro. Hay una novela padrísima de Yoko Ogawa, que es posiblemente mi escritora favorita al día de hoy. Tiene muchas novelas, pero hay una que nos funciona muy bien para entender estas situaciones de la brecha, de la economía del cuidado, que se llama La fórmula preferida del profesor. Fue una novela que en su momento se hizo muy famosa porque visibilizó la enseñanza de las matemáticas. Entonces muchos niños y muchas familias leyeron esta novela para darle una aproximación más humana, ¿no? A las matemáticas. Sin embargo, si le damos una lectura de género, vemos que ahí están precisamente reflejadas como todas las actividades de cuidado remunerado, cuidado no remunerado, como la personaje principal tiene un empleo que es de cuidar a un profesor de matemáticas que tiene un accidente y entonces pierde la memoria a largo plazo y solamente puede recordar lo que hizo los 90 minutos anteriores, ¿no?
Entonces depende totalmente de ella, confía totalmente en ella, pero ella no va sola a trabajar, lleva a su hijo de 10 años. Entonces aquí tenemos como el doble cuidado, ¿no? El remunerado y el no remunerado, y finalmente se establece una relación afectiva entre el profesor y el hijo, y ahí podemos ver mucho de cómo funcionan estas dinámicas y también de las generalidades de la sociedad japonesa. Entonces, es una novela escrita por una de las grandes representantes de la literatura japonesa y que nos va llevando de la mano por este Japón y cómo son visibilizadas el empleo remunerado y no remunerado de las mujeres. Yo creo, Vania, bueno, por enésima vez, muchísimas gracias. Yo creo que esto que nos transmite sobre el papel de las mujeres, sobre todo en momentos tan complicados como la pandemia, son aspectos, la forma en que lo abordas, lo que explicas, que alientan pues a querer saber más sobre todo los que desconocemos estos aspectos de Japón. Y la novela, que es, bueno, todo este como boom, ¿no? Que ha habido de la literatura japonesa traducida en particular al español, y estas relaciones, pues, sobre todo, que me llaman mucho la atención de género. En fin, pues muchísimas gracias, esperemos que nos volvamos a encontrar, que nos habías contado de algunos de tus temas que tienen que ver con cadenas productivas. Esperamos hacer algo al respecto, sobre todo ahora con las negociaciones comerciales. No sé si quisieras agregar algo más, Vania, por favor. Sí, hay mucho de qué hablar de las cadenas globales de cuidado. Justamente eh, creo que es muy importante lo que mencionaba al principio de esta charla, el, el conocimiento situado, ¿no? O sea, ¿qué diferencia podemos hacer nosotros que estudiamos desde México a la investigación que ya se hace sobre estudios japoneses, ¿no? Porque vemos los centros de estudio que se especializan en Japón, que están en el norte global, y sí, son sin lugar a dudas centros de investigación líderes. ¿Y qué podemos hacer nosotros desde México? Entonces, bueno, lo primero que pudiera parecer evidente es, bueno, pues, producir en español, ¿no? Y después que nos lean. Pero también es que podamos publicar en otros idiomas, porque si no, de pronto pareciera que las universidades mexicanas nos leemos a nosotras mismas, por supuesto también con España y con el resto de países de América Latina. Entonces creo que hay mucho que hacer, y en ese sentido hacer una comparación de las cadenas globales de cuidado. Lo que yo planeo hacer es comparar las Filipinas y las indonesias que se van a trabajar a Japón, ya es de medicina, de enfermería o menos profesionales. Y de este lado, pues todas las mexicanas que se van a Estados Unidos de niñeras a cuidar enfermos, a cuidar gente grande, ¿no? Entonces, en esa comparación creo que nos puede dar mucha luz del rol de las mujeres, que son mujeres ya nacidas en las últimas décadas del siglo XX, incluso ya en el siglo XXI, y que responden a dinámicas de países mucho más integrados. Y que entonces este tipo de investigaciones buscan responder que la lógica no se acaba de, bueno, cierro las puertas y mientras yo no tenga garantizado todo para mi población, entonces puedo ayudar a los demás, porque no es el mundo ya en el que vivimos, y todas estas narrativas nacionalistas pues no contribuyen, ¿no?, a solucionar estos grandes problemas. Vania, pues muchísimas gracias. Yo creo que va a ser muy interesante para muchas personas lo que nos has dicho. Esperamos que le den like, que nos sigan, y pues hasta la próxima. Nos vemos hasta la próxima y gracias. Muchas gracias. Hasta luego.